Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a este al Congreso Nacional Escolar Audiovisual que se realiza en el departamento de Boyacá. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros en todas las redes sociales que hacen parte de este Congreso Nacional. Recordemos que FESCOL era departamental, ahora es nacional, por eso se hace este importante evento para hacer todo este lanzamiento y mejorar nuestra imagen, mejorar también la amplitud y la trayectoria de todo nuestro festival escolar. A todos ustedes, insistimos, muchísimas gracias. Alexander Mojica Ruiz, el director de esta importante iniciativa, nos da la bienvenida. Muy buenos días, Juan Diego, y a todos quienes están siguiendo estas transmisiones a través del Facebook Live de la Secretaría de Educación de Boyacá, del evento como tal del Festival Nacional Escolar Audiovisual FESCONAL, y también por las redes de YouTube de la Gobernación, de la Secretaría de Educación y por el Twitter de la Secretaría de Educación. Muchas gracias a todos ustedes. Hoy tenemos este segundo día en esta agenda. Ayer de pronto un poco académica, Juan Diego, pero hoy vamos a darnos cuenta que tenemos algo muy práctico, muy interesante en cada una de estas 4 sesiones que vamos a tener en el día de hoy. Muy atentos a estar haciendo ustedes sus preguntas, sus comentarios en las redes sociales, que para nuestros participantes, agradecerles también a quienes nos han atendido este llamado de conformar la parte de académica de nuestro congreso. Hoy arrancamos con el profesor Daniel Rocha y el ingeniero Martínez, 2 personajes que al primer contacto que hemos tenido con ellos nos han dado ese beneplácito de tenerlos hoy acá con nosotros. Muchas gracias. Qué bueno, profesor. Y damos la bienvenida también a Carolina Muñoz, la docente de la institución educativa técnica comercial Sagrado Corazón de Jesús de Chiquinquirá, que nos acompaña hoy en la moderación de este conversatorio. Profesora, muy buenos días. Muy buenos días, Juan Diego, y muy buenos días a todos aquellos quienes están siguiendo este importantísimo evento a través del Facebook Live de la Secretaría de Educación. ¿Qué tenemos para hoy, profesora? Cuéntenos. Claro que sí. Sorpresa que nos ayuda muchísimo a la formación de personas que están involucradas y que posiblemente van a estar involucradas con la televisión, con los medios de comunicación, y van a mejorar también todas las competencias comunicativas, que es un factor bien interesante de esta actividad del FESCOL. Sí, claro que sí. Tenemos 2 invitados de lujo para abrir el conversatorio del día de hoy. Ellos son el actor y director de televisión Daniel Rocha y también el ingeniero de sonido Martínez. Entonces, sin más preámbulos, vamos a dar comienzo. Vamos a leer la hoja de vida de Felipe Martínez. Músico, claro, ingeniero de sonido profesional cum laude del programa de estudios musicales con énfasis en ingeniería de sonido de la Pontificia Universidad Javeriana, experto en manejo y ejecución de proyectos relacionados con grabación, mezcla, composición, producción de música o audio y producción de eventos con herramientas tecnológicas de punta. Felipe, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Juan Diego, Alexander, Carolina, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Gracias, un ingeniero. placer. También tenemos a Daniel Rocha, también lo tenemos con nosotros. Buenos días, me permito entonces presentarlo, el profe Daniel Rocha, maestro en teatro de la Universidad de Antioquia, magíster en estudios políticos de la Universidad Javeriana. Tienen en común con el ingeniero Felipe. El ingeniero Felipe es egresado de la Universidad Javeriana y también docente allí en la Universidad Javeriana. Actualmente cursa una maestría en mediación cultural con especialización en estudios políticos latinoamericanos, con más de 20 años de experiencia como actor, guionista y director de televisión, radioteatro y teatro en las dinámicas de teatro, foro y arte, aplicado a nivel nacional e internacional. Dentro de su palmarés, creador y director de las 24 cuñas publicitarias radiocomerciales, constructor en la jugada para Home Center. Juan Diego. Qué bueno, qué bueno. Daniel, por favor, encienda su cámara si es tan amable. Con esa trayectoria imposible que no lo vayamos a ver. Bueno, Felipe, muy buenos días. Profesora Carolina, qué bueno tenerlos a todos, a ustedes acá. Mientras él arregla seguramente la parte técnica, ya lo tenemos nuevamente. Comencemos entonces con Felipe Martínez. Felipe, gracias por su buena disposición, gracias por estar siempre con nosotros.
No, con mucho gusto, muy atento a resolver cualquier inquietud que se preste en esta conversación. Ok, bueno, entonces, Felipe, la primera pregunta para abrirnos con nuestro conversatorio es, respecto al género musical, ¿qué puedes decirnos en la elaboración del podcast sobre el tono, la perspectiva sonora y los ruidos? Ok, bueno, esto es un tema que se relaciona 100% con lo que se entiende como diseño sonoro. Básicamente, eso es la estética que cualquier operador, productor, quiere darle a cualquier discurso de audio en general, ¿ok? Entonces es ese universo ficticio que uno quiere generar, ¿cierto? Y bajo qué criterios va a ser la selección de X elementos auditivos, ¿cierto? Para aportarle a la narración. Entonces, pues todo debe estar muy ligado, eso es una construcción que se hace usualmente con el productor general o el escritor del guión, ¿cierto? De cualquier producto, donde uno simplemente entra a discutir y a dialogar y a generar propuestas que aporten a ese discurso narrativo, ya sea utilizando elementos de música diegética, no diegética, ¿cierto? O sea, música que entre dentro de la narración, otra música que simplemente va a estar acompañando ese discurso, dándole una línea dramática, ¿cierto? Aportando a ese tipo de elementos. ¿Sí? Entonces, esos tonos dependen 100% del foco o el objetivo de la narración, de la escritura del guión. Bien, es importante entender que todos estos elementos convergen en un solo texto para la construcción de significados, pero también de sentidos. Entonces, allí obviamente la creación de imágenes es importante porque esto nos lleva a fomentar la imaginación, ¿cierto? Pasemos a una segunda pregunta, ingeniero. ¿Cómo podrías describir los diferentes planos sonoros en la construcción de un podcast? Ok, básicamente esto también se relaciona mucho al tema del discurso narrativo, o sea, a la escritura. En la parte de producción, de postproducción de audio, a veces estos planos tienen líneas muy delgadas por los procesos que hay que elaborar, ¿cierto? En el transcurso técnico, pero básicamente son 4 planos. El primer plano, que es el que se entiende como los planos íntimos, ¿cierto? Lo que sería, si uno hace una analogía al mundo audiovisual, el primerísimo plano, ¿cierto? Casi que en el que estamos ahorita todos nosotros, ¿sí? Después hay un plano medio, que es donde se busca que el imaginario cambie, ¿cierto? Que la percepción del sentido cambie y pues que sea un plano cercano para el oyente, ¿cierto? Pero no es el plano principal. Después viene lo que se entiende como el tercer plano, que es el plano general, ¿cierto? Donde el sonido se abstrae un poco, digamos, de el contexto general o puede ser un discurso alejado, ¿sí? Con ciertos efectos de modulación que nos hagan dar sensación de mayor espacialidad, ¿sí? Un recinto un poco más grande. Y por último, siempre está el plano de fondo o ese cuarto plano, que son todos esos elementos que hacen parte del diseño sonoro que realmente están aportando a esa narrativa. Ahora, dentro del punto de vista de producción, estos planos tienen su grado de complejidad, porque pasar de primer plano a medio plano, ya en el proceso de postproducción, demanda algunos conocimientos técnicos, ¿cierto? En cuanto a frecuencia, o sea, a nivel espectral, el balance general, los procesos de modulación que voy a utilizar. Cuando uno habla de modulación, está hablando de todos los procesos relacionados básicamente con tiempos o con filtros de modulación, ¿cierto? Que van a hacer que mi voz se sienta más al frente, más atrás, ¿sí? Pero nunca sacrificando, por eso es que entre ellos es muy difícil a veces lograr generar estos planos y es, nunca puedo sacrificar la inteligibilidad de la voz. El discurso nunca se puede ver comprometido por ningún proceso o ningún plano que yo quiera tratar de generar. Lo mismo con el último plano, los planos del diseño sonoro, ¿cierto? Tienen prioridad y son súper importantes para la narrativa, ¿sí? Entonces yo debo buscar elementos o un balance donde pueda seguir escuchando la historia
y esos elementos que me sigan acompañando. Y de vez en cuando van a pasar casi que a un plano medio, al plano normal, ¿no? Nunca van a ir al primer plano como tal. Bien, entonces vamos a resumir un poco lo que Felipe acaba de compartirnos. Entonces, al igual que cuando estamos haciendo realización audiovisual, también cuando hablamos de los planos sonoros es como si manejáramos esas perspectivas de el primer plano, el segundo plano, el tercer plano. De tal modo que cuando hablamos de un primerísimo primer plano, estamos hablando de un toque un poco más psicológico, entonces es como ese suave conversar, ¿cierto? Allí muy cerca del micrófono, casi como un bisbiseo, un susurro, algo muy confidencial, ¿verdad? El primer plano ya sería pues el plano de la conversación, como esto que estamos haciendo en este momento, así tal cual tú lo acabaste de decir. Un segundo plano entonces hace referencia a los espacios que nosotros queremos generar como reuniones, ¿cierto? Reuniones sociales por ejemplo, podríamos crear una fiesta infantil, ¿cierto? Esos sonidos, todo eso que está allí de pronto en torno a la piñata. Un tercer plano sería una fuente sonora un tanto más alejada. Por ejemplo, podríamos pensar como los sonidos propios de la marcha que acaba de pasar el 28 de abril. ¿Cierto? Y ya para finalizar, un plano de fondo sería esto que nosotros estamos acostumbrados a hacer cuando realizamos acompañamiento musical. ¿Estamos de acuerdo, Felipe? Bueno, profesora Carolina, Felipe y Alexander, permítanme un segundo, yo voy a dar la bienvenida a Daniel. Parece que ya tenemos nuestros inconvenientes técnicos ya saldados. Le damos la bienvenida a Daniel. Muy buenos días, bienvenido a este festival departamental que ahora es nacional. Hola, Daniel, muy buenos días. Qué gusto tenerte con nosotros. Bueno, parece que seguimos con los inconvenientes. Les cuento que para esta plataforma comunicarse del celular es de pronto una de las peores opciones que hay. Entonces vamos a continuar trabajando con él para solucionar algunos problemas y continuamos. Profesora Carolina, continúe, por favor. Don Juan Diego, se hace importante en este momento preguntarte si tenemos alguna inquietud, alguna sugerencia, algún comentario de parte de quienes nos están siguiendo a través del Facebook Live. Ya los busco, con todo gusto, con todo gusto. Vamos, entonces ahorita vamos a escuchar un episodio en cuanto para luego analizar lo que nos está compartiendo el ingeniero Felipe de los planos. Tenemos hoy de la institución educativa Rafael Uribe del municipio de Toca. Vamos a tener de apoyo, vamos a escuchar los 2 primeros episodios de la serie radial con la que ellos participaron el año pasado, que se titula Y todo por un pan, una serie de podcasts, 5 podcasts, estuvieron nominados, entre los 5 no ganaron, pero ocuparon un tercer lugar y es una producción, en el sentido en que siempre, como lo resalto, acá no solamente gana el que llega de primeras o el que logra la estatuilla, todos ganamos porque todo esto es un proceso de aprendizaje en colectivo. Y para la actividad del día de hoy, entonces, es un material muy pertinente que tendremos para compartirles a todos ustedes con respecto a esa producción. Entonces, si de pronto don Juan Diego nos permite, para compartirle a quienes nos están siguiendo esta transmisión, poder escuchar el primer episodio de esta serie de podcast Y todo por un pan. Episodio 1. Comienza la cuarentena. Todo comienza en una casa sencilla y humilde, ubicada en la vereda Tuaneca Abajo del municipio de Toca. Allí habita una familia compuesta por 6 personas: papá, mamá, 3 hijos y el abuelo. Antes de tener que salir para el colegio, se presenta una discusión por un pan del desayuno, que por las condiciones económicas de la familia, solamente había uno para cada uno. Pero cuando el menor de casa fue a desayunar, no había más pan porque su hermano mayor se había comido 2 panes. Y así comenzó todo. Tenía mucha hambre porque anoche no pudimos comer nada. Perdón, ya no llore más, chino. Luego le consigo otro pan.
Me toca levantarme a las 4 de la mañana, a remover el ganado, ordeñar, hacer oficios del campo, y ustedes solo tienen que ir a estudiar. ¿Y se pelean por un pan? Yo tampoco comí anoche, y solo con pan y agua de panela me desayuné. Respeten las cosas de los demás y aprendan a compartir, carajo. Si Dios quiere, la próxima semana me voy y deben ser muy responsables, hacer caso a su mamá y estudiar con juicio, para que no les toque como yo. También ayudarán a cuidar el abuelo. Y el papá se va para Bogotá a ganar más dinero, sin tener en cuenta lo que llegaba al país. Ese domingo 15 de marzo, estábamos en la casa con mi abuelo y mi mamá, viendo la televisión, cuando escuchamos al presidente decir una noticia que nos preocupó, pero también nos alegró. Los niños, niñas y jóvenes de instituciones de educación pública y colegios privados del país no tendrán más clases presenciales. Aquel lunes 16 de marzo, los tres hermanos se fueron de todas maneras para la institución, que quedaba a 1 hora a pie desde su casa. Los mantendremos informados. Vean y escuchen noticias, perifoneos, altoparlantes del municipio, informes por redes sociales. Los tres hermanos se devuelven a casa con otros amigos. Todos van felices y van jugando por el camino. Y llegan a su casa después de la 1 de la tarde. Menos mal su papá comenzó a trabajar y nos puede enviar para el mercadito. Llamemos a su papá y le contamos lo que pasó en el instituto. Pues aquí tuvieron que cerrar la empresa por unos días, por eso del coronavirus. Voy a esperar a ver qué pasa. Mientras tanto puedo vivir en la casa de mi tía Nicolasa. Tienen que mirar cómo se defienden allá. ¿Y qué puedo hacer con lo de la venta de la leche? Que es muy poquito y no alcanza. Además, en el instituto les daban de comer. ¿Y qué pongo a hacer a estos chinos aquí en la casa? Y aquí comienzan a vivir una nueva realidad. No está el papá. No pueden ir a estudiar a la institución. No hay para el pan. El Festival Escolar Nacional Audiovisual de Boyacá está de regreso. Prepárate para crear, aprender y vivir una experiencia única. Este año la convocatoria está abierta para estudiantes y docentes de colegios públicos y privados de todo el país. La temática es la ciencia en mi entorno, así que deja volar tu imaginación. Pon en práctica lo aprendido junto a tus profes y compañeros y cuéntanos cómo integran la ciencia, las matemáticas, el arte y la tecnología. Muéstranos lo que sabes a través de un podcast o participa con un corto audiovisual. Consulta las bases de la convocatoria en www.fesconal.boyacá.gov.co y recuerda, tienes plazo a entregar las producciones hasta el 27 de agosto. La publicación de los nominados será el 4 de octubre. Aprende, crea y diviértete. Fesconal te espera. Continuamos entonces con este importante evento. Profesor Alexander, Felipe y profesora Carolina, muchas gracias por estar con nosotros. Ya está con nosotros Felipe Rocha. Felipe, muy buenos días nuevamente. Listo, ya estamos. Hola, buenos días. No sé si me escuchan. Tengo problemas de sonido, comunicación, pero no sé si me escuchan. Ya está mejorando, Daniel. Muchas gracias. Gracias. Primero que todo, muchas gracias por la invitación a este evento. Y sí, básicamente yo creo que la comunicación y la educación y el arte tienen que ser una sola ámbito de producción para generar nuevos contenidos, para vincular nuevas estrategias para la educación en los colegios yo creo que de Colombia, ¿no? Y me parece que la apuesta de ustedes es muy interesante porque ustedes estaban hablando antes de podcast y yo creo que aquí sería interesante también aclarar que el podcast es hacer para mí una película en sonido, ¿no? Siempre he dicho que la imagen ha perdido un poco su valor simbólico debido a al cúmulo de imágenes que recibimos permanentemente en nuestros celulares, en televisión, en nuestros computadores, pero yo creo que es el momento de resaltar el sonido como algo que nos puede generar esa reflexión, esa intimidad, esa escucha y es volver a volver
quiera escuchar, a ver si en algún momento creo que la escucha también nos puede llevar a otros escenarios de creación. Bien, muy bien, Claro entonces... que sí, Daniel. Daniel, íbamos en que, profesora, que nosotros, si teníamos alguna pregunta en las redes sociales, y sí, precisamente, Sonia Esperanza Díaz Solano dice, buenos días, ¿los planos de sonido se relacionan mucho con los planos de imagen? Felipe, por favor, ¿nos respondes esta pregunta? Aunque la respuesta es sí, sí se relaciona. Exactamente, la respuesta es un gran sí. Básicamente, el tema con la historia sonora en general viene de una abstracción o una analogía de lo que se entiende por la historia audiovisual, o sea, cuando ya tengo algo sobre video. Sí, entonces, en los planos sonoros yo debo lograr generar esa distinción entre un primer plano de una cámara, un plano general, un plano medio, ¿cierto? Porque el objetivo final de cualquiera de estos discursos es que la persona entre en una realidad, en un nuevo mundo. Entonces, si lo que yo estoy viendo no tiene sentido con lo que estoy escuchando, pues voy a tener problemas. Eso cuando es un discurso audiovisual. Ahora, cuando es un tema de solo audio, como lo es hoy por hoy el audio stream o el podcast, ¿cierto? Pues es una herramienta para que la persona continúe dentro de mi historia, ¿cierto? Todo el tiempo, que no se salga, que no diga, uy, esto no tuvo sentido, o algo que percibí como que no puede ser real, ¿sí? Entonces, todos esos planos van a ayudar a que el discurso se mantenga y tenga credibilidad. Profesora Carolina y todos ustedes, hay una pregunta, pero yo espero que más bien ellos avancen en su explicación, en el conversatorio, para que al final se hagan es un espacio de preguntas, si les parece. Felipe, ¿cómo fortalecer procesos de producción musical en la escuela cuando se han desplazado las artes en virtud de una competencia intelectual, desconociendo al ser musical que se anida en todo ser humano? Ok, es una pregunta bien amplia, pero básicamente yo lo haría sobre ejercicios de sensibilidad al inicio. Eso es muy importante. Una de las herramientas que debe tener cualquier ingeniero de sonido en general o cualquier persona que esté enfocada a tratar de desarrollar este tipo de procesos necesitan una sensibilidad auditiva, ¿cierto? Entonces que la persona tratar de generar contacto con distintos elementos sonoros, no necesariamente debe ser música. La gente entiende que pues ese es digamos, el discurso más grande que todos a hoy llegamos a consumir, pero es empezar a generar esa sensibilidad auditiva, entonces poder ser capaces de estar en campo abierto, ¿cierto? Y tratar de describir con lápiz y papel todos los elementos que están sonando, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas es como enriquecer o tratar de ejercitar esa sensibilidad auditiva. Entonces, ese tipo de ejercicios son muy buenos porque esos son los que, al fin y al cabo, cuando uno entra en el proceso de producción de cualquier podcast, va a necesitar, ¿cierto? Esos son como sus bases. Entonces, es hacer ejercicios de sensibilidad auditiva en general. Bueno, muy bien, estábamos respondiendo una de las preguntas que nos hacen allí las personas que nos están siguiendo a través del Facebook Live de la Secretaría de Educación. Entonces, vamos a continuar con Daniel. Daniel, quiero que hablemos un poco de la importancia del podcast dentro del contexto educativo. Entonces, ¿de qué manera este nos contribuye al aprendizaje de nuevos conceptos? Bueno, como les decía antes, yo sí creo que es un momento muy importante el que estamos viviendo en el planeta para reconfigurar nuestras maneras de educar. Yo creo que el Internet no ha solucionado todo, es decir, todavía falta muchísimo por avanzar en la tecnología. Y en esa medida, como falta avanzar, yo creo que lo que hay es que acercar todo el cuerpo educativo a unas estrategias que sean mucho más humanas y menos tecnológicas. Hay que apoyarnos en la tecnología para hacer una educación más humana y menos tecnificada. Yo
Creo que en ese caso la comunicación, el arte hacen un papel fundamental para reconfigurar esa educación más humanizada. El arte juega un papel fundamental en el acercamiento a lo que son nuestras identidades culturales, a nuestras entidades sociales, y en esa medida a quienes les toca, digamos, protagonizar un futuro distinto a los jóvenes. Los que están en este momento en el colegio son los que en este momento pueden hacer una transformación no solamente de país, sino una transformación de la manera como nos hemos sido educados, porque siempre nos han dicho cómo hacer lo que tenemos que hacer, siempre nos han educado de esa manera. Y yo creo profundamente en que hay que brindar cierta autonomía para la creación. La educación es creación, no es repetición. La educación es reconfiguración, deconstrucción y transformación. Y si nosotros generamos unos escenarios que sean distintos de la repetición, que se acerquen más a esa comunicación y a ese arte donde podamos compartir, donde podamos generar solidaridad, participación, y que no sea solamente unas palabras que podamos pronunciar, sino que verdaderamente se hagan posibles, se hagan factibles y se apliquen. Podemos transformar la educación hacia una filosofía educativa más acorde con lo que debe exigir una transformación de país. Bueno, muy bien, Daniel. Siguiente pregunta. ¿De qué manera el podcast nos ayuda a nosotros a mejorar la expresión oral? Sí, claro, evidentemente, porque el podcast, cuando uno se postula a hacer un podcast, lo que tiene que hacer es pensar en el contenido que va a visibilizar. ¿Cuál es el contenido? Ponerse de acuerdo en cuál es el interés por el cual nosotros queremos hacer el podcast, para qué público vamos a hacer nuestro podcast. Y en esa medida, claro que ayuda a fortalecer nuestra capacidad creativa y nuestra capacidad comunicativa. Yo creo que parte de los problemas que tenemos no solamente en el sector educativo, sino en muchos ámbitos, es la comunicación. Una comunicación asertiva, no estamos comunicando bien. Y en esa medida yo creo que apoyar de nuevas tecnologías como son los podcasts nos ayudan también a ampliar un poco ese rango de comunicación asertiva. Entonces, en la medida en que uno se postule a pensar en hacer un contenido, ya está pensando en transformar y en crear. Bueno, muy bien, entonces vamos a dar paso al segundo ejemplo de podcast que tenemos allí en nuestra bandeja de lo que ha sido FESCOL en su versión del año 2020. Episodio 2. A rezar juntos, pero cada uno en casa. Ha llegado Semana Santa y como todo por estos días va a ser bastante difícil para una comunidad creyente. Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. Abuelito, ahora todo es virtual. Qué lástima que aquí la señal sea tan mala y que el celular de mi mamá ni siquiera tenga internet. Aquí no tenemos Facebook para ver la misa de la parroquia. ¿Heis? ¿Heis qué? No, mijo, eso no es misa. La misa dice en la iglesia, no por esas pantallas. ¿Por qué no me llevan a la iglesia? Me tienen eso aquí encerrado y no... No, abuelito, no podemos ir a la iglesia. Se nos prende el virus. ¿En todos sus años su mes alguna vez había tenido que celebrar la Semana Santa en casa? No, mijo, nunca en todos mis años había tenido que vivir en una situación como esta. Ese coronavirus no existe y no puede matarnos, Dios no lo permita. Por eso es que toca rezar, mijo. Las costumbres y las creencias de este hogar no se viven igual. Los ritos religiosos y las comilonas este año no fueron las mismas. El desespero, la angustia se siente en el aire. Quisiera ir a esas misas larguísimas. Nos encontrábamos con muchas personas.
pero la verdad lo que más me gustaba era salir al parque y comer algodón de azúcar, manzanas dulces, obleas y todo eso. No nos desesperemos. Por estos días lo que más necesitamos es confiar en Dios para que nos saque de esta situación y sobre todo porque nos encontramos con buena salud. Llame a los niños, vamos a rezar el rosario. Santa María, Los recuerdos están a flor de piel. La fe está presente aunque la nostalgia y el confinamiento se vuelve una cruz difícil de cargar. Ellos se reúnen en la cocina, al calor de la estufa de leña, a compartir el pan. Ay, recuerdo muy gratamente el Viernes Santo, pues desde que tengo memoria siempre llueve. Cuando apenas era un niño recuerdo ir al sepulcro. Ese día mis papás nos ponían a estrenar ropa y nos ponían bien elegantes. Pues son fechas de gran respeto, no como ahorita que ya los muchachos no respetan nada. Mamá, mi papá llamó. Dijo que la tía Nicolasa le dio el virus y que él está preocupado, pues no se sabe si también se le pegó. Y que ahora le toca estar encerrado en la casa y que no tiene ni para comer él. Eso pasa porque no creen, por allá ni rezarán. Sigamos orando más bien, será lo mejor para todos. Dios proveerá el pan diario. Y así, entre oraciones y fe, entienden que familia que reza unida permanecerá unida por siempre. Bueno, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias. Este era otro ejemplo de lo que de las diferentes instituciones educativas se llegaron al concurso de FESCOL versión 2020. Vamos a continuar con nuestro conversatorio y retomamos con Felipe Martínez. Entonces, ingeniero, nos gustaría sobremanera que nos hablara de esos signos no verbales paralingüísticos que son muy importantes en la construcción de un podcast. Ok, este es un tema súper interesante porque eso tiene que ver con la versatilidad de las personas a veces para expresar en el lenguaje algunos discursos, o sea, la narrativa. Todo idioma, en general, tiene algo que los locutores entienden mucho como tonemas, ¿cierto? Y es la intención sobre la cual yo voy narrando cualquier discurso que depende de las vocales, pues el conjunto de vocales, el tema de algunas consonantes, etcétera, etcétera. Entonces, cómo la manera en la que yo interpreto esos textos, ¿cierto? Cómo van a generar X repercusión dentro de mi discurso. Y si yo dejo abierto los tonemas, sí, básicamente en general hay como 3 tonemas, el tonema ascendente, que es siempre que yo acabo, arriba, ¿cierto? Que empiezo a jalar todo, o hay un tonema neutro, que es el que usualmente todos utilizamos para hablar, o los tonemas descendentes, ¿cierto? Acabar, hacia abajo, ¿sí? Esos son como los ejemplos más básicos que tienen que ver mucho con eso y que están, digamos, implícitos en la escritura de cualquier texto, ¿sí? Y que son muy importantes ya en el momento de producción de cualquier contenido sonoro, ¿cierto? Sobre todo cuando hay diálogos, ¿sí? Eso es clave y relevante. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Daniel, hablemos un poco ahora de la importancia del podcast en cuanto a recuperación de memoria cultural, histórica se refiere, sobre todo porque nosotros acá en el departamento de Boyacá hemos sido herederos de una fuerte cultura de radio. Sí, y escuchándonos las producciones que hemos estado escuchando esta mañana, además me parece un gran reto muy interesante y es digamos, el radioteatro, la radionovela, los contenidos dramatizados han sido un capital cultural de Colombia que ha desaparecido con el tiempo. Esto inicialmente eran contenidos comerciales. Hoy en día estos contenidos se hacen con una búsqueda y ese alcance específico tiene que ver claramente con la educación. Muchos de los podcasts que se están haciendo hoy son para socializar algunos contenidos educativos.
Y entonces se está recuperando ese capital cultural que es tan importante, porque no es lo mismo una persona hablando, y esto es un poco la diferencia con la radio, que estar uno concentrado escuchando un tema que a uno le interesa. Y en esto creo que el dramatizado, la radio dramatizada, el podcast dramatizado ha recuperado su valor. Y yo creo que hay que volverlo, digamos, a integrar a nuestros escenarios culturales, porque eso perdió, digamos, como toda su capacidad de interés, y se volvió algo que a la gente no le interesaba, porque creo que se demeritó los contenidos que se hacían con la radio dramatizada. Pero para mí esto tiene como los contenidos que acabamos de escuchar, tiene algo muy importante, y es esa sensibilización, esa búsqueda de otros temas, esa diversión. Para mí son podcasts aplicados, como el arte aplicado, sirven para algo, tienen que servir para generar reflexión crítica, para tener la posibilidad de que nuestros públicos piensen en los contenidos que nosotros estamos produciendo. De manera que yo sí creo que la radio dramatizada tiene que volver, y los podcasts dramatizados tienen que volver a ampliar sus contenidos, a sensibilizar, porque eso es muchos de los radio dramatizada fue con la que se educó, yo creo que el 50% de los colombianos, ¿no? Entonces qué bueno que otra vez vuelva a estar en el escenario popular de alguna manera esos contenidos dramatizados. ¿Para qué? No para pensar, para formar ciudadanía. Y en eso creo que hay un papel fundamental en esos contenidos de comunicación, de arte y memoria. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Y ya para ir cerrando este conversatorio, entonces una pregunta para los dos. ¿De qué manera el podcast contribuye a la creatividad y a la competencia digital en el entorno educativo? Primero con el ingeniero Martínez y luego con Daniel. Ok, bueno. En cuanto al entorno educativo, por ejemplo, yo hoy trabajo mucho en temas de e-learning, pues en la Javeriana todavía estamos utilizando, de hecho se está volviendo como un recurso necesario, ¿cierto? Y a veces el podcast se está utilizando en distintos programas, ¿cierto? Para fomentar o simplemente difundir un mensaje, ¿sí? Entonces eso es lo primero, porque como cualquier recurso artístico lleva un mensaje y puede ser escuchado, entonces se puede utilizar así. Y ya frente al otro aspecto, yo creo que es un tema de sensibilidad, ¿sí? De cómo desarrollamos esa sensibilidad. No a todos nos tocó, ahorita estaban tocando un tema muy importante, no a todos nos tocó esa formación de la radio, pues de la radionovela, no a todos nos tocó. A hoy lo que nos está tocando a las nuevas generaciones es el tema de la literatura, o sea, los audiolibros, ¿cierto? Las novelas llevadas a audio solamente, donde se construyen todos esos escenarios, ¿cierto? Y eso es otro tema que tiene que ver con la sensibilidad y un tema de formación, lo que decía Daniel, ¿cierto? Y pues de contexto, que es súper relevante, sobre todo en el gremio académico, ¿sí? Y creo que se me pasa un pedacito la pregunta, no estoy seguro. La competencia digital, ¿de qué manera la potenciamos? La competencia digital, entonces eso ya tiene que ver con los recursos que nosotros estamos utilizando a nivel tecnológico. Por ejemplo, estos dos trabajos que acabamos de escuchar, me parece buenísimo que se esté generando este tipo de iniciativas, ¿cierto? En todo el territorio nacional como tal. ¿Qué debemos hacer? Perfeccionar las herramientas y perfeccionar la técnica que estamos utilizando para desarrollar estos contenidos, ¿sí? Ir un poco más allá, investigar un poco más allá, ya sea de formatos de grabación y reproducción, compatibilidad mono, estéreo. Hay varios detalles técnicos puntualmente donde podemos entrar a puntualizar, pero de esa manera es que vamos a volvernos
más competitivos a nivel digital, sobre todo, por ejemplo, el uso solamente de estas plataformas, estar entrando a estos lives, ¿sí? Esto es contenido digital, ¿sí? Entonces es como perfeccionamos esa técnica para que nuestros productos tengan mayor impacto, es un tema de impacto, ¿sí? Al final. Bueno, muy bien. ¿Y Daniel? Sí, yo creo que el ingeniero Felipe ha dicho algo que es muy clave y es el tema de la tecnología. Pero la tecnología también tiene que ir acompañada de buenos contenidos, ¿no? Porque para mí hay muchas cosas de la tecnología que ya están solucionadas. O sea, los alcances de la tecnología las hemos ido aprendiendo, reaprendiendo. Ahora el tema es qué uso le damos a la tecnología, ¿no? Es decir, todas estas privilegios digitales que se tienen, yo creo que hay que incorporarlos a la educación. Y yo insisto que esas nuevas tecnologías deben ser verdaderamente incorporadas a la educación de manera divertida. No una cosa solamente por cumplir y conectarnos, sino también como lo que ustedes mostraron ahora en estos 2 podcasts, experimentar. ¿Cómo experimentamos? ¿Cómo creamos nuevos contenidos? ¿Para qué hacemos nuevos contenidos? ¿Cuáles son nuestras necesidades? Y en esa creación de contenidos vamos reaprendiendo esas nuevas tecnologías. ¿Cómo nos movemos? ¿Cómo las apropiamos verdaderamente? No que la tecnología nos mande a nosotros, sino que verdaderamente nosotros como humanos podamos mandar a la tecnología. Entonces yo sí creo que es muy importante apostarle a reaprender, a desaprender también, porque pareciera que el desaprender nos cuesta un poco. Entonces creo que el desaprender para volver a mirar cómo lo estamos haciendo, cómo estamos apropiando las nuevas tecnologías, qué contenidos estamos produciendo. Yo creo mucho en que el tema de la educación y en general de cualquier acción creativa son contenidos. La tecnología es algo muy importante, pero es algo que va acompañando esos contenidos. Uno puede tener todos los mejores equipos, y lo hemos visto mucho en cine, con grandes equipos, pero a veces las historias como que no nos dan. Pero si uno tiene una buena historia que contar, pues evidentemente pareciera que la tecnología tomara cuerpo y se incorporara a ese contenido. Entonces yo creo que la apuesta es por reaprender, desaprender las tecnologías digitales, esas nuevas beneficios que tenemos para apostarle a nuevos contenidos en la educación, que es lo que les interesa y nos interesa a todos, la educación más humana. Bueno, muy bien, y sobre todo recordar que este año, para el 2021, tenemos como tema principal en FESCOL la ciencia en mi entorno. Vamos, Juan Diego, con algunas preguntas que las personas nos están haciendo a través del Facebook. Tienes el micrófono cerrado, Juan Diego. Gracias, muy amables. Nos comenta Jenny Manrique, Daniel, ¿cuáles serían esos tips básicos antes de la realización de una producción? Ahora sí, ¿me escucharon? Qué pena con ustedes. ¿Cuáles serían Daniel, ¿cuáles serían esos tips básicos antes de la realización de una producción? Bueno, yo aquí creo que los tips básicos cuando uno se plantea hacer una producción es básicamente qué quiere comunicar, para qué quiere comunicar, cuándo lo comunicar. En podcast, a diferencia de la radio, yo creo que hay que gestionar los públicos. Uno hace los contenidos de podcast no son universales. ¿Cuál es mi público? ¿Cuál es el rango de mi público? Está entre los 20 y 25 años, jóvenes. ¿Cuál es ese rango? Entonces, en esa medida, cuando uno se plantea qué es lo que quiere
visibilizar, mostrar, crear, para qué, cómo, cuándo y dónde, entonces ya se plantea el rango de su público, y yo creo que ahí es donde están los tips iniciales, porque digamos, yo no puedo hacer un podcast diciendo, no, es que mi público está entre los 5 y los 92 años. Lo podría hacer, pero seguramente la apuesta del podcast, que tiene una forma de llegar de impacto, digamos, se pierde. Por eso es que a veces la radio está perdiendo muchos de sus radioescuchas, y es porque se volvió un acompañante más de nuestras actividades diarias, mientras que podcast es algo que realmente uno tiene que sentarse a escuchar. No es algo que uno lo vuelve un alimento para la televisión, que está acompañándonos. No, los podcasts son para escuchar. Felipe, la misma pregunta, yo creo que la podemos compartir también. ¿Hay algunos tips básicos? Sí, yo agregaría el tema de la escritura, por ejemplo, que hizo mucho énfasis Daniel, que me parece súper importante, el tema de segmentar la audiencia, el tema de los elementos que yo tengo a disposición para la creación, ¿cierto? Ya desde cero, aterrizar las ideas, ¿cierto? Y decir qué elementos tengo para poder generar el contenido. Entonces, van a necesitar distintas herramientas, muy seguramente van a necesitar micrófonos, sí, hacer como una labor de preproducción para en el momento de enfrentar ya la situación de la creación. Sí, una cosa es la escritura, que está muy bien, y que es donde uno va segmentando esas audiencias, pero hay otro tema súper importante y es, listo, ¿realmente cómo lo voy a hacer? ¿Sí? Que a veces las personas se quedan en el tema de, ya escribí mi historia, pero ahora ¿cómo la hago realidad? ¿Qué voy a necesitar? Voy a necesitar micrófonos, voy a necesitar interfaces de audio, voy a necesitar computadores, ¿sí? Voy a necesitar grabadoras portátiles. Ese tipo de elementos, hacer un listado muy específico de todas las necesidades que genera crear mi producto. Una lista de chequeo, en pocas palabras, ¿cierto? Claro. O Felipe. Felipe, y también para Daniel, ¿cuáles serían los pasos para realizar si no hay conectividad, que es muy difícil en el sector rural? ¿O cómo se podría hacer también estos trabajos en podcast y en producción audiovisual? Desde su mirada, ¿no? Nosotros ya hemos hecho acá algunos programas y hemos traído a algunos expertos en el tema también, pero nos gustaría escuchar esa visión de ustedes. No sé si quieres empezar, Daniel. Se perdió un poco la pregunta, no sé si me la pueden volver a repetir porque se cortó bastante. ¿Me la pueden volver a repetir, por favor? En esencia, Daniel, es con la falta de conectividad en los municipios del departamento y de todos los departamentos del país, ¿cómo se podría hacer y cómo se podría facilitar un poco más estos trabajos audiovisuales? Ya, ok. Sí, yo creo que en esto es el Estado que tiene mucha responsabilidad de no solamente de crear los espacios para que estos contenidos sean posibles, que los jóvenes en la educación los hagan, sino también que haya un intercambio. Colombia es un país multicultural y en esa medida nos falta mucho aprender, por ejemplo, de los contenidos que hay en la costa de los contenidos que hacen en Boyacá, ese intercambio, por ejemplo, con el Chocó. Hay zonas en Colombia, por ejemplo, que no tuvieron la fortaleza de escuchar, por ejemplo, los radioteatros, otro tipo de podcast. Entonces, si ustedes revisan, por ejemplo, en el Chocó, no hubo esta posibilidad de géneros y formatos. Es como si hablaran del 9 de abril en la costa, evidentemente, pues no pasó nada en el 9 de abril. Es exactamente lo mismo. Nosotros somos un país multicultural y yo creo que en esa medida es el Estado
el que debería tener esa responsabilidad de generar esos espacios para la producción la producción audiovisual. Uno, por ejemplo, en Argentina ve que además las escuelas de formación no solamente actoral, sino de dramaturgia, de dirección, empiezan prácticamente a los 12, 13 años en las mismas universidades nacionales. Entonces nos llevan muchísimo tiempo, muchos años, porque, claro, ya lo han hecho. Un chico que entra a estudiar 2 años guión, pues cuando tiene 25 ya tiene 12, 13 años de estar escribiendo guión, de estar dirigiendo guiones. Entonces hay una gran experiencia. Entonces nosotros no nos lo hemos planteado de esa manera, sino profesionalizado. Entonces yo creo que habría que desformalizar la educación de alguna manera y que el audiovisual sea parte de la educación formal. Sus aportes, Felipe, por favor, sobre esta pregunta. Claro que sí. Todo lo que dice Daniel me parece súper válido, pero también para ayudarle un poquito a Miriam, yo le diría es hacernos valer, de pronto en el recurso, en la producción de podcast, nos podemos hacer valer de algunas otras herramientas, puntualmente de los celulares, y desde la misma escritura de los guiones, tratar de hacer guiones que podamos realizar a distancia, a pesar del tema de la conectividad que tengamos, ¿cierto? Entonces, tratar de escribir líneas donde, de hecho, no estoy seguro, pero probablemente los contenidos que vimos ahorita se hicieron de forma asincrónica, ¿cierto? Donde cada uno de los personajes enviaba su intervención por medio de recursos tecnológicos, ya sea por el celular, ¿sí? Entonces, hacernos valer un poquito de esos recursos donde podemos grabar o realmente hacer el contenido para que alguien después simplemente una todas las intervenciones que nosotros queremos crear. ¿Sí? Entonces sería buscar herramientas asincrónicas para la creación y filtrar muy bien el tipo de contenido que yo quiero crear, ¿cierto? Algo aterrizado a ese tipo de escenarios. Perfecto. Hay una pregunta con contexto, profesora Carolina, es de Fran Orduz Rodríguez. Mucha atención, dice: la radio escolar es vista generalmente como una expresión inofensiva, un juego de niños. No obstante, en el salón uno se da cuenta que los chicos y chicas tienen una noción más clara de libertad de expresión, aunque intuitiva, dice ella. ¿Cómo cambiar este imaginario y que los chicos y chicas tengan más espacios para ejercer su derecho a la opinión y libertad de expresión desde plataformas más compactas? Daniel. Sí, no, la pregunta me parece muy interesante y es lo que he estado hablando esta mañana. Abrir esos espacios de creación a través de podcast, volveríamos fáctica esa posibilidad de la libre expresión, de la libertad de expresión. Entonces, yo vuelvo, insisto, yo creo que hay que fortalecer esos espacios de creación de los podcasts. Hay que fortalecer y que los jóvenes con los docentes hagan unos procesos conjuntos de creación, porque es muy distinta la mirada de un joven, de un niño, a la mirada de un docente o de un padre de familia. Entonces yo creo que se podría hacer una amalgama de esta creación de contenidos, de cómo lo estamos viendo los adultos, cómo estamos viendo cómo están viendo los jóvenes, su educación, están siendo realmente formados como ellos esperan. Y entonces es ahí donde sería una ventana interesante para escuchar esas voces. Y claro, digamos, la tecnología no es solamente para ver Facebook, Twitter y ver YouTube. La tecnología también es para que nosotros podamos crear. Y en eso es importante la pregunta, ¿no? La creación es también libertad de expresión. Claro que sí. Mil gracias. Profesora Carolina, por favor.
Muchísimas gracias. Bueno, estamos hoy tratando un tema importantísimo dentro de la multimodalidad discursiva, que es un capítulo importante en análisis crítico del discurso, cómo podemos narrar audiovisualmente. Me voy a permitir explicar. En este momento estamos trabajando el tema del podcast, que son los modos sonoros y verbales, pero se sugiere aquí que la imagen, así como lo trabajamos al comienzo con Felipe desde el concepto de los planos, debe ser una creación y una recreación que está haciendo la persona a partir de lo que nosotros planeamos en esa línea narrativa con los sonidos, la musicalización y el modo verbal. Faltó hablar de algo que considero es supremamente importante y es también los silencios. Pero para ilustrarlo un poco y ya para ir cerrando, me voy a permitir leer una última parte de este poema de Jaime Sabines que se titula Tu cuerpo está a mi lado. Te digo a media voz cosas que invento a cada rato y me pongo de veras triste y solo y te beso como si fueras tu retrato. Tú, sin hablar, me miras y te aprietas a mí y haces tu llanto, sin lágrimas, sin ojos, sin espanto. Y yo vuelvo a fumar mientras las cosas se ponen a escuchar lo que no hablamos. De esta manera vamos concluyendo. Alexander, por favor, cerramos ya esta parte del conversatorio. No sé si ya para finalizar tú nos das algunas indicaciones sobre lo que se espera. Será este FESCOL 2021 en el capítulo de podcast. Perfecto, entonces agradecerle, profesora Carolina. Inicialmente pues dirigí mis palabras al profe Daniel y al ingeniero Felipe, también a don Juan Diego, por supuesto, a la profesora Carolina por su colaboración y participación como moderadora de este conversatorio de podcast. Para quienes nos están siguiendo por redes, entonces compartirles que la categoría de podcast ha sido ajustada también por observaciones que nos brindó el profesor Daniel Rocha en cuanto a esa parte de la ficción, docuficción, esa mezcla entre los dos. Y pues tenemos la categoría de podcast. Ahora, dependiendo del formato y estilo que le quieran dar, puede ser o un solo episodio de 15 minutos o 3 episodios de 5 minutos. Y con esto entonces damos por terminado nuestro conversatorio de podcast, invitándolos ahora para que continuamos con la presentación de los festivales de cine en Boyacá. Este conversatorio con 4 de los directores de los festivales de cine que se desarrollan en nuestro departamento, invitando a que los clubes escolares audiovisuales de las instituciones educativas y demás integrantes de la comunidad del departamento y del país que estén interesados. También esta tarde vamos a desarrollar la actividad de nuestros planes anuales de acción. Entonces, así como ustedes se van a programar para participar en FESCOL, de pronto tal vez, quién quita, estén ustedes interesados en participar en los otros festivales de cine que se desarrollan en nuestro departamento. Entonces, muchas gracias para ustedes. Continuamos con la presentación de los festivales de cine en Boyacá. Profesor, pero antes de que se vaya Daniel y Felipe, pues agradecerles, seguir con el agradecimiento, pero yo creo que quedamos con el 5% de toda la sabiduría que tienen ellos y sería muy bueno que continuaran con nosotros acompañándonos en este proceso y armáramos más conversatorios con ellos que son supremamente valiosos para la producción de todo, de lo audiovisual. Lo he dicho acá, el conocimiento es inmenso. Y para que continúen con nosotros en este importante proceso. Si son tan amables, desde ya les abrimos las puertas y los brazos para acogerlos en este departamento de Boyacá que necesita y quiere pues mucho más conocimiento sobre este tema. Daniel y Felipe. Muchas gracias, Juan Diego. Muchas gracias, Alexander, Carolina, Daniel. Un gusto haber participado acá con ustedes y claro que sí, muy motivado a seguir haciendo parte de este tipo de iniciativas donde se fomenten estos espacios. Muchas gracias, Felipe. Feliz día, Daniel. Daniel,
tuvimos inconvenientes. Bueno, Daniel, muchísimas gracias. Tocará despedirlo así porque ya por tiempo... Bueno. ¿Sí? ¿Sí, Daniel? Bueno, no, muchísimas gracias por la invitación a este conversatorio. Muchas gracias, Juan Diego. Muchas gracias, Alexander, Carolina, Felipe también, que estuvo en el conversatorio, como a pesar de las dificultades de la comunicación, salió muy interesante el conversatorio. Yo estoy, la verdad, bastante lejos de ustedes, entonces quizás por eso la comunicación no estaba tan clara, pero bueno, pudimos sortearlo a pesar de esas dificultades. Por eso les digo, la tecnología todavía no está al 100% en nuestras vidas, de manera que debemos pensárnosla de otra manera. Nuevamente, muchas gracias por la invitación y ojalá nos podamos volver a encontrar. Claro que sí, muchas gracias, muy amable. Feliz día, Daniel, muy amable por estar con nosotros. Continuamos entonces, por favor, profesora Carolina, profesora Alexander, ¿con quién más en el día de hoy? Pero los invito a observar el comercial del Festival Escolar. El Festival Escolar Nacional Audiovisual de Boyacá está de regreso. Prepárate para crear, aprender y vivir una experiencia única. Este año la convocatoria está abierta para estudiantes y docentes de colegios públicos y privados de todo el país. La temática es la ciencia en mi entorno, así que deja volar tu imaginación. Pon en práctica lo aprendido junto a tus profes y compañeros y cuéntanos cómo integran la ciencia, las matemáticas, el arte y la tecnología. Muéstranos lo que sabes a través de un podcast o participa con un corto audiovisual. Consulta las bases de la convocatoria en www.fesconal.boyacá.gov.co y recuerda, tienes plazo a entregar las producciones hasta el 27 de agosto. La publicación de los nominados será el 4 de octubre. Aprende, crea y diviértete. Fesconal te espera.